Alguien me dijo, ¿qué podemos esperar de Trump? Trompadas. Analizando la campaña de Harris, ¿cuál fue su peor error? Yo diría que más que ideología hay un elemento también de que el hombre blanco sin educación se siente totalmente perdedor. Entonces hay una mezcla de muchos elementos, incluyendo el del racismo. ¿Y Biden gana las elecciones? Si estuviera bien. Ahora, yo cada vez que veía a una cantante de Hollywood o una de esas a salir en favor de Kamala, yo decía, favorece a Trump. Donald Trump, la forma en que este señor hace política, primero dice una cosa, después dice otra. Trump, el millonario, imagínate, se identifica con los pobres de los Estados Unidos y los pobres de los Estados Unidos lo ven a él su ganador. Porque ya los Estados Unidos pareciera que dejó de ser la nación indispensable. Buenas. Bienvenidos, señores, a este capítulo de Millennial Podcast, este espacio que hacemos con mucho cariño para ustedes, para traerles información de primera mano, de análisis, aconteceres financieros, económicos, políticos, para que ustedes sepan y puedan analizar en sus casas a ser mejor profesionales, mejores líderes y sobre todo mejores ciudadanos. En este espacio, en esta oportunidad, creo que era necesario poder lograr este podcast porque vamos a analizar uno de los acontecimientos democráticos, creo yo, en mi concepto más relevante del último mes, y nada más y nada menos que las elecciones de Estados Unidos. Y para ponernos a todos en contexto, todos sabemos pues, que el pasado 5 de noviembre el presidente Donald Trump logra volver a conquistar la Casa Blanca con 312 votos electorales y superando a Kamala Harris con 270 votos electorales. Y un dato interesante es que si vemos esto en cuanto a voto popular, el señor Donald Trump llegó a tener 74 millones de votos y la señora Harris llegó a tener 70 millones de votos. O sea que la diferencia en votos electorales pareciese ser muchísimo mayor a la que tenemos a niveles de voto duro. Y no obstante, también pareciese ser que a nivel de la Cámara de Representantes y de gobernadores, el Partido Republicano también logra una amplia mayoría. O sea que hay algo ahí en esa economía que definitivamente nos afecta a todos los latinoamericanos que tenemos que analizar. Y para analizar eso, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que el profesor Arturo Cruz. Y para pues, que lo conozcan los que están en su casa viendo este video, el profesor Arturo es diplomático, académico y político nicaragüense, profesor de nosotros del INCAE y también con muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con geopolítica y economía de Centroamérica y Latinoamérica. Arturo también pues tiene una amplia trayectoria académica, entre esas es licenciado de Ciencias Políticas de la Universidad Americana de Washington, D.C., también tiene pues, un grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins y último culmina sus estudios con un doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Profesor, bienvenido a Millennial Podcast. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Profe, vamos al grano y le voy a hacer una pregunta así, como se dice en Panamá, calzón quitado. En todas partes se dice. ¿Sí? ¿Por qué gana Donald Trump? A ver, obviamente que es una gran pregunta y la respuesta es muy compleja. Pero déjame decirte lo siguiente, déjame ponerte en perspectiva lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en las últimas décadas. A ver, cuando ustedes ven los años 50 del siglo pasado en Estados Unidos, claro, un tercio de la fuerza laboral estaba en actividades de manufacturas. Ya en el 2010, 2011, 2012, ese porcentaje había bajado dramáticamente. En vez de un tercio era el 7%. ¿Y por qué esto es relevante? Porque los Estados Unidos fue capaz de crear lo que se puede llamar una clase media de cuello azul. Básicamente, trabajadores en la línea de producción que tenían un ingreso muy, muy fuerte, que te permitía tener una vida de clase media. Y definitivamente eso se fue erosionando a medida que la economía norteamericana se hacía más abierta, se globalizaba más, se integraba más en la economía mundial y deja de ser una economía continental cerrada para volverse una economía abierta. Y muchos de estos empleos se van a trasladar a México, a China, a Centroamérica, a otros países. Y ese sector manufacturero se empieza a erosionar. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene ese obrero que pierde su trabajo en Michigan, en la línea de producción de la Ford? Sí. Bueno, se tiene que reinventar con un perfil de 55 años, poca educación, claro, y definitivamente la nueva economía del conocimiento
requiere una serie de destrezas que no tiene. ¿Y cuáles van a ser las alternativas? Empleo en la economía de servicios, pero no de servicios de alto valor, sino servicios de bajo valor. Okay. Y en vez de trabajar 40 horas con seguro médico, con ingresos robustos, con pensiones muy buenas, de repente tienen que trabajar 28 horas para que no le paguen seguro médico. Y en vez de ganar $50 la hora, empiezan a ganar 6, 7, 8 dólares la hora. Y ocurre un fenómeno extraordinario, y es que empieza a surgir lo que podemos llamar el que tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza a pesar que trabaja. Okay. Y ven todos estos empleos que antes era casi un derecho adquirido después de graduarte de bachiller y poder integrarte a estas actividades, que te quedas sin ese tipo de trabajo, que lo ves florecer en México, lo ves florecer en Centroamérica, lo ves florecer en China. Y cuando vos ves los comerciales entre Estados Unidos, China y México, el 70% vienen de esos dos países. Entonces Trump, con una inteligencia política muy peculiar, pero de mucha habilidad, empieza a insistir que es el intercambio comercial con estos países lo que viene empobreciendo a la sociedad norteamericana en el sentido de esa clase media de cuello azul. ¿Y eso es cierto? Hay mucho de eso. Pero ¿sí? También está el tema de la tecnología, que sustituye mano de obra. Está el tema de la innovación, que en vez de generar empleo, muchas veces genera desempleo. El tema de la productividad. Pero inclusive los economistas que enfatizan esto, te dicen que 1/3 de los empleos que se perdieron en los últimos años, se perdieron por China. Entonces, de todos modos, independientemente de la discusión que podamos tener, no hay duda de que de manera agregada todos están mejores, pero no todos están, pero las ganancias han sido muy desiguales. Entonces surge un sector de la sociedad que se sienten perdedores. Claro. ¿Y qué es lo que quieren? Volver a ese Estados Unidos donde era la economía continental, la economía cerrada, donde todo era hecho en Estados Unidos y donde todos iban a comprar a Sears, ¿verdad? La famosa tienda de la clase media norteamericana. Ahora, eso ya obviamente no es así. Y eso es posible, profesor, nowadays poder regresar a Estados Unidos. No creo, pero esa es la nostalgia, claro. Y eso es lo que él promete. Hay mucha demagogia, obviamente. Exacto. Pero políticamente hablando fue muy hábil. Por eso es que el famoso muro azul se desploma esta vez. Bueno, se desplomó en el 2016. Biden lo recupera, pero esta vez no había forma que la señora Harris, personalmente creía yo, pudiese competir con Trump en esos estados donde hay mucho perdedor. Yeah. Entonces, por ejemplo, ustedes ven como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que son, creo, 46 votos electorales, siempre estaban para los demócratas. La excepción fue el 2016. Biden lo recupera, pero esta vez lo volvió a ganar Trump. O sea que este análisis viene mucho desde la perspectiva de la política Trump. Por ejemplo, el eslogan más grande es América para los americanos. Por supuesto, que tiene que ver con eso. Claro, es llegando a esa masa. Y por eso es que él dice también, en un momento dado, de que Estados Unidos se volvió el gendarme del mundo y que ser el gendarme del mundo era muy costoso. Y por eso su énfasis de que los países miembros de la OTAN, como Alemania, tienen que pagar el gasto militar que corresponde. No es posible, dice Trump, y aquí no estoy haciendo una apología de él, ni mucho menos, solamente estoy resaltando el tema de él, que Alemania gaste menos de 2 puntos del Producto Interno Bruto en defensa. Y su argumento es muy sencillo. Rusia, ustedes los europeos le temen a los rusos, gasten más en su defensa. Ustedes los asiáticos le temen a China, gasten más en su defensa. Ahora, Japón lo está haciendo, Australia lo está haciendo, Corea del Sur lo está haciendo, Vietnam lo está haciendo. En el contexto europeo, ahora los propios europeos están diciendo, tenemos que incrementar el gasto militar en función a Rusia, porque ya los Estados Unidos pareciera que dejó de ser la nación indispensable, que es como se veían antes, defendiendo a los europeos de la amenaza expansionista de Rusia antes de la Unión Soviética y en el caso de Asia, de China. Entonces, en cierta forma, este es un aislacionista que quiere volver a su frontera continental con 2 vecinos
Uno que es Canadá en el norte y México en el sur, que no le presentan ninguna amenaza, y dos grandes océanos que lo protegen. Claro. Ahora, te puedes imaginar si sos Europa, que es una geografía muy compleja, o si sos la propia Rusia, que tiene múltiples fronteras y cada frontera es complicada. Claro. Entonces ellos tienen una situación de donde no se pueden desprender de su geografía y del mundo. Estados Unidos, pudiéramos alegar, se puede desprender del mundo. Y, profesor, en el resultado puntual de las elecciones, o sea, ¿qué pasa con...? Creo yo que Estados Unidos es una sociedad muy polarizada, ideológicamente hablando, que tenía ya un patrón, digamos, de que Biden había documentado la ganancia en algún momento. Al final, cuando gana, Trump sale y dice hay un fraude y vuelve entonces. O sea, ¿qué tanto la ideología ha jugado un papel importante en estas elecciones? Yo diría que más que ideología hay un elemento también de que el hombre blanco sin educación se siente totalmente perdedor, lo que te decía antes. Claro. Entonces, hay una mezcla de muchos elementos, incluyendo el del racismo. Entonces, sin duda alguna, todo esto juega en favor de Trump. Okay. No hay duda alguna, sin embargo, de que la mayoría de los hombres, independientemente si eran hispanos o no hispanos, blancos, inclusive afroamericanos, empezaron a ver con más simpatía a Trump también, por una serie de razones, porque se sienten los que no tienen educación, como te vuelvo a repetir, grandes perdedores. Ponete a pensar que los que perdían su empleo en el sector manufacturero, un tercio tenían probablemente, ni siquiera habían terminado el bachillerato. Yeah. Y tenían ingresos que correspondían a gente con educación ahora. Claro. Y ahora definitivamente, entonces ven, por un lado, el comercio mundial y por otro lado, la inmigración que no documentada. Claro. Podéis pensar también que en pocos años llegaron a Estados Unidos 11 millones, 12 millones en 3 años. Sí. Entonces, esos fueron los grandes enemigos que Trump ha resaltado en su campaña. Grandes resortes. Los inmigrantes, China, etcétera. Él ha sabido capitalizar y eso. lo capitalizó muy bien. Ahora, también las élites norteamericanas no supieron tener más sensibilidad por los que perdían en este proceso de globalización. Había grandes ganadores, que eran muy pocos, pero se llevaban casi todo, y esta masa de perdedores. Las élites deberían haber tenido más sensibilidad por los perdedores, y no la tuvieron. Y en su concepto, profesor, analizando la campaña de Harris, ¿cuál fue su peor error dentro de su campaña? No sé, fíjate que la verdad es que para empezar tenía muchísima plata. Okay. Más que Trump. Wow, no sabía eso. No, por supuesto. Y tenía los influencers, claro, los cantantes. Ahora, yo cada vez que veía una cantante de Hollywood, te lo digo de verdad, sí, o una de esas, al salir en favor de Kamala, yo decía, favorece a Trump. Claro. Es decir, es una sociedad que tiene mucho resentimiento por esas élites ganadoras, ¿verdad? Entonces, Trump, el millonario, imagínate, se identifica con los pobres de los Estados Unidos, y los pobres de los Estados Unidos lo ven a él su ganador. Claro. Ahora, históricamente el obrero de cuello azul era demócrata. O sea que no han podido capitalizar esa Y los esa republicanos con Trump se lo llevan y se lo meten en la bolsa. Pero algo así también pasó en Italia con el Partido Comunista, que eran obreros, y ahora se van con la señora Meloni. Y también en Francia, la clase obrera francesa era pro Partido Comunista y ahora se van con la señora Le Pen. Es decir, hay en cierta manera en el mundo una condición en países desarrollados donde los obreros que antes se identificaban con posiciones más progresistas o partidos de ese corte, ahora se sienten abandonados, claro, porque los partidos progresistas de izquierda están más en el tema de igualdad de género, en el tema de igualdad de todo tipo, ecología, etc. Claro. Y dicen, ¿a dónde quedo yo? Y básicamente entonces acuden a la derechadura, que son los que reivindican sus derechos. Y hay algo de voto castigo ahí. O sea, hay dos cosas, grandes misterios en estas elecciones. Lo primero es que Joe Biden sale de una manera abrupta de ser el candidato y todo el mundo queda, bueno, el señor está enfermo de verdad, no puede correr. Y por otro lado, no es enfermo, que ya no le daba... o sea, ya. Pero bien, no tenía agilidad mental. Eso Por no quiere supuesto. decir de que no estaba en capacidad de ejercer. Yo sí te tengo que reconocer que yo siempre le he tenido simpatía a Biden, Okay. personalmente. Entonces a mí me dio mucha tristeza ver cómo el partido lo maltrata también. ¿Y Biden gana las elecciones? A Si estuviera bien. ver. Yo me atreví a decir en un podcast que creó un poco de controversia
de que Biden, creo yo, hubiera ganado en Michigan, hubiera ganado en Wisconsin y hubiera ganado en Pensilvania. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay con Kamala? Porque ahí está el perfil del perdedor que se siente más a gusto con Biden. Hijo de irlandés, su padre venía de la clase obrera, clase media de cuello azul, claro. Y él en cierta manera reflejaba eso. La señora Harris es California. Yeah. Es, no sé, meditación, es todo lo exótico propio de California. Yeah. ¿Verdad? Entonces la veían a ella con más distancia, por supuesto. ¿Y hay algo de voto castigo sobre el tema, sobre todo en las regulaciones migratorias? En el tema migratorio hay mucha molestia. ¿Verdad? Porque de repente Estados Unidos se quedó sin frontera. Ese es el argumento que te dan. Claro. Ahora, la política que traen ahora da temor. ¿Por qué? Porque no solamente es sacar al indocumentado recién llegado. En Estados Unidos hay gente que ha tenido 20 años de vivir allá y que no han terminado de resolver sus papeles, pero que sus hijos son norteamericanos, ni siquiera hablan español u otra lengua. Y Estados Unidos es un país que tiene una capacidad maravillosa de hacerte gringo. Claro. No sé si me explico. Green card. Vos ves la generación... No, y las generaciones nuevas ya se identifican plenamente con ser norteamericano. Algo parecido como en Panamá. Claro. Si ustedes ven la generación ya de hijos de extranjeros nacidos acá, ya ellos son panameños. Por supuesto. Panamá, las sociedades exitosas son capaces, primero, de recibir gente de afuera, eso lo ha hecho Panamá brillantemente, junto con Costa Rica en el Istmo, ¿no? Y Estados Unidos. Y hacer de esos que llegan y que le dan vitalidad al país, hacerlos panameños o hacerlos estadounidenses o hacerlos ticos. Por supuesto, y traer esa parte buena de ellos y complementar la sociedad local. Y por eso es de que Estados Unidos es de los pocos países desarrollados donde no tiene ese problema de que la población está decayendo. Correcto. Prof, Donald Trump, la forma en que este señor hace política, primero dice una cosa, después dice otra. No creo que eso sea casualidad, lo hace a propósito, tratando de llegar a determinados puntos específicos, entendiendo que es un poco ambiguo y trae un poco de incertidumbre, obviamente, a la economía nacional. ¿Qué podemos esperar de un gobierno de Donald Trump por segunda vez en la Ese es el gran problema que vos has dicho de que Trump provoca incertidumbre. Correcto. Ahora, él ha hecho de esto un fetiche y ha dicho, esta es mi maravilla, porque tengo al mundo todo el tiempo nervioso, sobre todo a los enemigos de Estados Unidos. Claro. No saben cómo voy a actuar. Okay. Me parece a mí que eso es un poquito fuera de lugar. Estados Unidos es la gran nación, representa el 25% del PIB mundial, el gran mercado para las manufacturas de la mayoría de los países en desarrollo y además de eso, con un presupuesto militar de $800 mil millones. Claro. Entonces estás hablando de un país que es de verdad. Y en ese sentido necesitamos tener que Estados Unidos sea predecible. Y yo soy un gran creyente que Estados Unidos debe ser la nación indispensable. Tiene que tener presencia en Europa, presencia en Asia. Y la inclinación de este señor es aislarse. Los Estados Unidos es fuerte, ¿verdad? Y que además de eso no sabemos cómo va a actuar. Entonces todo el mundo está nervioso. Y si eso es así, entonces va a actuar igualito al gobernante de Corea del Norte, que parte de su gran mérito es que no se sabe qué va a hacer. Claro. Y entonces hay temor. Creo yo de que yo personalmente, obviamente, como puedes ver, no soy un devoto de Trump, ni mucho menos, pero reconozco la gran olfato político y cómo se comió a todo el mundo. Y entonces, bueno, Estados Unidos históricamente ha sido un país con muy buenas instituciones, pero a veces da temor un poco que una persona vuelva por segunda vez al poder. ¿Hay alguna bueno, primero que todo, eso pasó con Cleveland en el siglo XIX. O sea, hay precedentes, ya hay uno, pero sí ha pasado. Lo que no ha pasado es el ataque al Capitolio, que fue, y decir histórico, que las elecciones fueron un fraude, cuando en efecto no fue así, ¿verdad? Y eso le ha restado legitimidad al proceso. Entonces, en ese contexto yo no me siento a gusto con alguien con ese perfil, ¿verdad? Y entendiendo eso, profesor... Yo hubiera preferido, para serte franco, que ganara la señora Harris. Ok, ¿y por qué? Porque yo lo veía que no iba a ser tan complicado como Trump. Claro. No es que yo creía de que ella tenía... Su gran virtud es que no era Trump. Claro. Y entendiendo eso, profe... ¿qué podemos esperar
nosotros, las economías en desarrollo en Centroamérica, sobre cómo prepararnos, cómo anticiparnos esa relación entre Estados Unidos, que es tan importante para nuestras economías, ¿no? No, va a ser complicadísimo porque él quiere cerrarse al mundo. Ya. Vuelvo a insistir, él quiere volver a una situación donde Estados Unidos... A ver, para que tengamos una idea, en los años 50, las exportaciones e importaciones de los Estados Unidos eran el equivalente de 8% del PIB de ellos. O sea, ahora es un tercio. Y ese tercio, esa apertura es la que representa hasta cierto punto ese deterioro en el sector manufacturero. Claro. A ver, Estados Unidos a partir de 1971 solo ha tenido 2 años en que ha tenido superávit comercial en bienes y servicios. El resto, déficits. Claro. Ahora, no necesariamente eso es malo, pero no deja de ser notable que así ha sido, ¿verdad? ¿Y cómo? Le hago la pregunta de nuevo. O sea, al final, si no tengo incertidumbre, ¿cómo debo hacer para Centroamérica? ¿Cómo debemos gobernar? Por eso es que te tenés que gobernar con más seriedad, con más disciplina, porque realmente cuando el mundo es complejo y vos sos una economía de menos de 100.000 millones de dólares, que eso es el caso nuestro de Panamá, por ejemplo, tenés que tener mucha disciplina al interior. Claro. El problema es que tenés muchas exigencias también. Y entonces, imagínate, aquí tenés que hacer reformas en el tema de pensiones. Claro. Aquí tenés que ver qué vas a hacer con la mina. Claro. ¿Verdad? Yo siempre he sido escéptico en muchas de estas cosas, pero la mina se está volviendo indispensable para el bienestar del futuro de Panamá. Y no digamos el canal, el tema ecológico, el tema del agua. Es decir, entonces te tenés que empezar a gobernar con más disciplina, sobre todo conscientes de que esas tasas de crecimiento que tuviste en décadas anteriores, y ahí vas a seguir creciendo con vigor, pero no tanto como antes. Y no es lo mismo la cuestión fiscal con un crecimiento del 7% a un crecimiento del 3,5% o 4%. Entonces tenés muchos desafíos que enfrentar. Ahora, tenés la disciplina como sociedad para hacerlo. Tenés una sociedad política lo suficientemente robusta para hacerlo. ¿Cómo está la dispersión parlamentaria? Claro. ¿Cuántos bloques tenés? Podemos esperar que los legisladores trasciendan el cálculo político y empiecen a tomar decisiones sobre la base del interés nacional también. Todas esas son preguntas relevantes. Por supuesto. Aquí hay 3 cosas que lidiar. Pues inmediatamente se me ocurre la mina. Claro. Y después también está el tema de las pensiones. Ahora, seamos claros. Cada vez que tocas pensiones, en cualquier país del mundo... Es un problema. Es un problemón. Por supuesto. Y la realidad es que vivimos más tiempo, contribuimos menos y cada día queremos mejores pensiones. Exactamente. Entonces, eso es complicado. Pero esa es la sociedad moderna también. Es lo que yo les decía a ustedes, que la mediación en el siglo XXI entre Estado y sociedad se ha vuelto más difícil, mucho más compleja. Y entre más rico el país, entre más próspero, cada vez es más difícil. Por supuesto. No es lo mismo administrar la mediación en un país relativamente modesto en su ingreso per cápita que el de ustedes, que es el segundo PIB per cápita más alto en América Latina. Ya el panameño tiene una serie de expectativas, claro, que con lo que ustedes pagan en impuestos ya no es viable. Prof, y un poco de Trump, llevando el tema de nuevo a Trump, entendiendo cómo Trump gobernó anteriormente, ¿qué se vaticina en este segundo? Bueno, va a jugar con aranceles, por ejemplo, Okay. ¿verdad? Y de repente está hablando de que le va a poner aranceles a este país, al otro país. Va a andar con ese cuento todo el tiempo. Claro. Y eso te genera mucha ansiedad y mucha complicación. Ahora, ustedes por dicha son una economía más de servicios que de bienes. Por supuesto. Entonces eso les ayuda. Además, ustedes tienen el recurso del canal, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo ser un país con un canal que no tener canal, ¿verdad? Tal cual. Y acuérdense que ustedes tienen ingresos que derivan del canal de 3 a 4 mil millones de dólares al año. Por supuesto. Ya eso también te ayuda. Pero vuelvo a insistir, tienen que tener una sociedad más disciplinada y tienen que empezar a tomar decisiones difíciles. Y la verdad es que la clase política también tiene que estar a la altura de esas decisiones. Y tal vez llegó el momento de tener un moratorium sobre cálculos políticos y pensar un poquito en el interés nacional, por lo menos por un par de años. Y después volvamos a las diferencias propias de la competencia política. Me quedo con ese mensaje, profesor. Como último mensaje a la Cámara, ayúdenos a dar, porfa, un mensaje a los centroamericanos, no digo Panamá, de qué posibles
repercusiones o impactos pueda tener estas elecciones de los Estados Unidos con Trump gobernando y cómo prepararse para lo que viene. O sea, Bueno, sigo insistiendo, disciplina y más disciplina como sociedad. Y miren, ya ver menos a los Estados Unidos como nuestra salida de nuestros problemas. Estados Unidos es una nación indispensable y para nosotros es nuestro mercado natural y todo, y hay que estar consciente de eso. Pero nuestras decisiones tienen que ser ya nuestra iniciativa y no esperar que vengan esas iniciativas desde Washington. No van a venir. Y si van a venir es para darnos golpes. Okay. No sé si me explico. Yo siempre he dicho, alguien me dijo, ¿qué podemos esperar de Trump? Trompadas. Tal cual. Profe, mil gracias por el tiempo. Bueno. Señores, este ha sido este Millennial Podcast en donde hemos aprendido muchísimo sobre el desarrollo de Trump y qué vamos a esperar en América Latina. Este podcast lo van a poder ver en mis redes sociales, @JuancaJulioE, en Spotify, YouTube e Instagram. Profesor, ¿usted tiene redes sociales? No. ¿No? No, yo vivo en aislamiento total. A propósito. No quiero que se sepa que yo existo. Y aún así está aquí con nosotros compartiendo Bueno, sus sí, esto es conocimientos. una cosa rarísima. Pues. Sí, pero gracias. Porque cada vez que salgo en las redes sociales, ustedes me matan, me destruyen. Gracias por eso. Hasta la próxima, señores. Ya saben, estos capítulos lo pueden ver en YouTube, Spotify y gracias por estar con nosotros. Saludos y hasta la próxima. Un aplauso a la gente de Incae, por favor. Gracias por venir.